Buenas tardes, aficionados. ¿Cómo estamos hoy? Oigan, hoy tenemos un programa. No hay programa en el que no se hable de Checo Pérez y no somos nosotros. Literalmente es todo el mundo. Pero bueno, tenemos un programa sobre la última carrera. Vamos a dejar el cierre de la temporada para un programa especial. Hoy nos vamos a concentrar en la carrera. Obviamente, desde las prácticas, la quali y los incidentes que hubo el día de la carrera. Y pues es la última del año en Abu Dhabi, un circuito que a todos nos gusta mucho, que dio muchas posibilidades porque es un circuito que tiene espacio, se pudo rebasar, etcétera, etcétera. Bueno, sin más por el momento, les doy la bienvenida. ¿Cómo están hoy? Bien, 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 gracias. Pues sí, es un circuito que a mí me gusta mucho y este año lo hicieron más corto, pero la realidad es que lo hicieron más rápido también, le quitaron una serie de chicanas y todo. A mí ese circuito me gusta mucho. ¿Para Sí, qué voy a ser más que honesto? yo la verdad es que comparto ese gusto por el circuito. A pesar es muy bonito, este sí es bonito, no como el de Las Vegas o como el de Miami, pero sí, además promueve la competencia entre los coches, es un circuito en el que caben perfectamente esos coches tan grandes que tienen ahora la Fórmula Uno. La salida de pits es muy particular, promueve muchas cosas, entre ellas que los pilotos estén todo el tiempo concentrados porque se pueden embarrar en cualquier momento en la pared del túnel. Y si hay rebases en el túnel, pues es mucho más dramático. Es decir, yo creo que tiene todos los elementos necesarios la pista para funcionar bien. Y además, a pesar de que está dentro de uno de los integrantes de los Emiratos Árabes Unidos, es una pista que tiene presente bastante el tema de la democracia para los compradores. Tiene una zona en la que se sienta la gente en el pasto, está parada, por supuesto es más barata que las demás, tiene gradería normal. Es decir, hay para todos, ¿no? Y eso, a pesar de que es un país con mucho dinero, la verdad es que a mí me parece meritorio de parte de los organizadores, ¿no? Estoy muy contento porque la carrera fue una buena carrera a secas, porque se confirma que Checo terminó entendiéndose bien ya con su coche, aunque sea al final de la temporada. Porque, bueno, pues a mí me parece que se dejó ver otro aspecto de la estrategia dentro de la carrera. Ahorita platicamos de eso, ya sabrán ustedes a qué me refiero. Pero al mismo tiempo tengo sentimientos encontrados porque otra vez la FIA la caga y la caga y la caga y no la deja de cagar y la cagó de principio a fin de la temporada. Y una vez más se demuestra que hay una absoluta parcialidad de parte de los jueces para cumplir el reglamento o para poner las sanciones, ¿no? Entonces ya platicaremos ahorita a fondo de eso. Pero bueno, triste, como dice Cristel, no hay carrera donde no se hable de Checo Pérez en todo el año, pero tampoco hay carrera donde no se hable de la FIA, desafortunadamente. Sí, un poco a mí lo que me sorprende es que hice como un resumen mental y me di cuenta que sin Checo esta temporada hubiera sido aburridísima. Sea por unas o por otras, para criticarlo o para alabarlo, las veces que lo hizo increíble, como esta carrera, que para mí fue una de sus mejores carreras de toda la temporada. O en los errores que cometió durante la temporada por todas las razones que ya conocemos, por unas o por otras, al final es de lo que siempre se habló más. Sí, Y yo creo que eso también pues tiene un mercado importante, a todo el mundo le gusta el chisme y por supuesto que ha jalado muchísima gente. Entonces, creo que podemos empezar con las prácticas como siempre. Esta fue una carrera con el formato clásico en el que hubo prácticas el viernes. Sí, de hecho hasta los horarios estuvieron más o menos decentes. Sí, El sábado fue la calificación y el tercera. domingo fue la carrera, cerrando como la Fórmula Uno tradicionalmente se cierra. Bueno, a mí me gustaría empezar, perdón, con la práctica uno que entraron los novatos, ¿sí? Ahí gran tema. estuvieron. Me encantó ver a Pato Howard. Él mismo declaró, mira, no me pusieron un coche a punto como para meterle más bien me pusieron un coche para probarlo, nada más. Yo supongo que McLaren no quería que le metiera más velocidad, no quería arriesgar el coche, anda tú a saber, Claro. pero me Sí, encantó, ¿no? Y luego que lo hicieron el piloto y oficial de pruebas,
Sí, Me tercer gustó piloto, sí. mucho, sí, el tercer piloto, cual yo creo que Palou debe estar dándose de topes porque pues en realidad ya había firmado con McLaren y de repente dijo bye bye y es bye bye a lo mejor hasta la Fórmula Uno, ¿eh? Por ahí estuve escuchando que es una vergüenza que no haya tenido los tiempos que tuvo Felipe Drugovich, pero a la gente se le olvida que Drugovich ya había tenido contacto con el Aston Martin de esta temporada, ¿eh? O sea, no es lo mismo y vamos a ver ahora que venga el próximo fin de semana en donde van a estar todos los novatos empleándose a fondo en los coches. Ahí es donde vamos a ver realmente qué es lo que puede hacer Pato con este coche, ¿no? Además él lo declaró, Sí, sí, sí. él Lo que declaró que pasa fue es muy que conservador. no, claro, pero no, él no mencionó que a diferencia de Drugovich, pues él no había tenido realmente contacto con este coche. Había usado el del año pasado y el del antepasado, pero no este, y son coches completamente diferentes. O sea, sobre todo este coche de la segunda mitad de la temporada, porque este es un coche completamente diferente incluso al del principio de la temporada. Claro. Para, Sí, los coches evolucionan y a la gente un poco que se le olvida eso, ¿no? O sea, pareciera como si todo fuera muy estático en la Fórmula Uno y es todo menos eso. Y además es verdad que no es igual que tú entres a correr el coche en las prácticas a que tu cometido sea literal probar cosas en el coche. Claro. Obviamente no vas a ir a la misma velocidad porque lo que tú tienes, o sea, lo que te toca es totalmente distinto. sí, pero bueno, insisto, yo creo que el próximo fin de semana es cuando vamos a ver realmente de qué cuero salen más correas. Ahora bien, Pues sí. hablando de Drugovich, a mí en lo personal Drugovich yo lo vi corriendo en categorías inferiores y cuidado con ese muchacho. Sí, Ese chavito, no sé, yo creo que apenas entre va a estar dándose agarrones con los de allá arriba, así como este Piastri. Yo también lo sí, creo. sí, sí, sí. Y otro que no se vio mal fue Schwarzman, ¿no? El de No, Ferrari. nada No, mal, nada ¿eh? mal, muy Nada bien, mal. muy bien. ¿Sabes a quién hizo verse muy mal? Pero muy mal, a Schumacher Jr. Ah, bueno, A él se sí, lo hizo pero a verse ver, mal. Schumacher, Mick Schumacher se hizo ver a sí mismo mal desde antes, ¿no? O sea, no Sí, necesitaba que lo no. exhibiera nadie, él se exhibió solito. Y yo creo que es de esos casos de los que ahora llaman Nepo Babies, ¿no? Es un nepotito más y está ahí porque pues tiene el apellido, pero la neta es que pues, es un corredor que probablemente en otra categoría sí lo pueda hacer muy bien, pero no es un corredor que tenga el nivel de Fórmula Uno. Eso es No, lo que yo pienso. Hay quien no, dice que igual. exagero, pero la verdad es No, que no. no, 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 es No, cierto, no, es a mí cierto. tampoco me Además, parece. además tenemos que acordarnos de una cosa, ¿no? Los nombres no ganan carreras. Y ahí estamos hablando de Nelson Piquet Jr., estamos hablando de los Fittipaldi, estamos hablando de, caray, el mismo sobrino de Ayrton, ¿sí? Sí, Aunque Ah, claro, ese chavo también. entró muy tarde, para mi gusto. ¿entró qué, Pero, perdón? no, se pensaba que iba a ser igual que el tío y para nada, ¿eh? No, no, pero independientemente de que usted dice que entró tarde, es que no escuché bien esa parte. Sí, sí, entró ya muy Pues grande, la mamá no quería que corriera, lo sacó de cuajo, de kart y de las carreras en general. Ya cuando subió sin práctica, subió prácticamente en ceros. Y realmente subió sí, más bueno, lo subió Williams más por el nombre del tío, ¿no? Y sobre todo por el accidente que a la fecha mucha gente no se explica cómo fue que una barra de dirección se haya roto, ¿no? Pero más por eso, pero si ese chavo lo hubieran iniciado como se inicia normalmente un campeón, ¿sí? Yo creo que hubiera logrado cosas muy buenas, porque sí hizo cosas muy buenas y las sigue haciendo en el Resistance Championship. bueno, pues ya veremos al final si Mick Schumacher nos calla la boca y nos hace cambiar de opinión, ¿no? Pues sí. Sí, creo que las temporadas a venir son muy interesantes por los pilotos nuevos. El primero fue Piastri, que creo que no nos queda duda de que va a marcar la diferencia entre los pilotos una vez que se enganche bien. Lando lo sabe y por eso es que esta temporada no rindió tanto porque anda pensando en el otro, sobre todo en la segunda mitad del año. Pero también creo que los que vienen empujando, que son un poco más chicos que él, pero que están más cercanos a él que a Pato, pues vienen muy bien. Drugovich y Schwarzman creo que son una buena muestra. Los dos que probó Red Bull, la verdad que bastante desabridos. La verdad es que, digo, seguramente manejar el coche
de Max y de Checo no es fácil para cualquiera por la forma en la que está hecho el coche, pero estos chamacos, a pesar de que uno de ellos se puso a decir que no es cierto que el coche sea para Max nada más y que no es cierto que nada más se lo pueda manejar y demás, pues yo no vi nada, ¿eh? O sea, el tipo, Sí, o no, sea, son dice una cosa y hace chamacos, otra. son chamacos tarugos que deberían de cerrar la boca y aprender, ¿no? O sea, yo creo que Yo iba a cuando, decir eso, o sea, ¿con qué cara dices algo sí, si quedaste en 16? no, pero además no solo que quedan 16, o sea, simplemente no es lo mismo unas pruebitas, es más, de las pruebas no puedes realmente decir nada de los novatos porque están haciendo eso, probando coches, ¿no? Ahí tienes el caso de Pato, bueno, sabemos que puede sacar muchísimo más, ¿sí? Pero pues no, él dijo, nos vimos muy conservadores, el coche no estaba puesto a punto para correr, él lo dijo. Sí, y luego tienes unos niñitos pentontos que llegan y dicen, no, es que eso es mentira, no, espérate, o sea, estas son grandes ligas, papá, no es Fórmula 2. Lo Tranquilo, cierto es que es muy probable que si hubieran puesto en ese mismo asiento a Lawson, que lo hizo muy bien en Alfa Tauri cuando sí, suplió a Richardo, seguramente hubiera hecho unos tiempos bastante decentes. Ese chavo por también tiene manos, ¿eh? supuesto. Sí, ese chavito también cuidado con ese niño, Yo, es más, yo siento que Ricciardo le deberían decir, gracias, a ver, Lawson, ahí vas, Me porque recordó mucho Ricciardo, la forma de manejo de Russell, el de Lawson, sí, es ¿no? el estilo de manejo, Bueno, es el mismo estilo, como pero Drukovic, bueno, ya muy el hablaremos, estilo brasileño. ya nos meteremos un poco ahí cuando hablemos cuando hagamos el programa que habla de la temporada. Siguiendo con las prácticas, yo creo que, bueno, a mí me parece muy bueno que hagan este tipo de pruebas pilotos novatos siempre al final de la temporada, sobre todo cuando son prácticas oficiales, porque sí le da otra dimensión a este tema de probar pilotos novatos. Hacerlo dentro de la temporada regular le da otra dimensión. Toda la gente los ve, ellos pueden mostrar qué es lo que pueden hacer aun cuando no le abran todo el grifo a los coches. También están utilizando coches que son los que tienen la reglamentación de la temporada, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es muy bueno para ellos, es muy bueno para la categoría, es muy bueno para todos, ¿no? Claro, no, sí, eso es excelente, a mí me pareció excelente, ¿eh? Y además ahí vas viendo realmente qué prospectos pueden quedar dónde, porque, por ejemplo, Drugovich iba para un equipo y de repente, pum, se lo jaló Aston Martin, ¿no? Puede ser que los niñitos Sí, de la escuelita de Red Bull, si salen buenos, digan, a ver, papá, no, este no puede ir aquí. Por ejemplo, Lawson no creo que lo vayan a dejar ahí, ¿eh? Yo creo que Lawson no, se no, lo no, puede no, llevar para otro equipo. no, yo creo que el Lawson, yo sí creo que es material para Fórmula Uno, ya lo demostró. Y no lo demostró en una carrera, lo demostró en 3 carreras. Entonces, la No, verdad, creo que sí, no, yo no me refería a fueron eso. Yo tres, me ¿no? Las refería que a que corrió. Lawson, si no lo aprovechan ahí en Alpha Tauri, puede haber otro equipo que se lo lleve, como pasó con No, Drugovich. por eso lo digo, porque, o sea, para apuntalar lo que decía, porque creo que sí es material de Fórmula Uno. Ah, O sea, claro, si no lo no, quieren ellos, lo va a querer otro equipo. sí, Y en las no. siguientes prácticas, pues ya tuvimos realmente a todos los pilotos dentro de sus coches, a los pilotos titulares, y empezamos a ver que la pista realmente estaba como si no hubiera pasado un año, ¿no? Es increíble, porque esa Sí, pista realmente no es que se use todo el año, ¿no? Y aún así, pues el rendimiento de los coches fue muy consistente durante todas las otras dos prácticas. sí, no, de hecho, parecía que la pista ya hubiera estado curada, ¿no? O sea, cosa Sí, que, sí, como dices tú, pues pasó un año, en ese año pues hay obviamente la arena del desierto, hay olvídate, infinidad de cosas, y la retapizan inclusive el aceite que suelta el chapopote, sí, puede causar que se derrapen. Hubo uno que otro derrape, pero en general yo la vi muy bien. ¿Qué puedo decir? Esa sí, pista se me hace muy buena. no faltó la polémica, ¿no? Con el tema de Verstappen rebasando los coches en la salida en el túnel de los pits porque decía él que todo el mundo le estorbaba y casi quería comprarse sus propios circuitos. Quítense pendejos porque pues aquí solamente yo. Mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema yo creo que viene ahí es que se lo permiten. Una, dos.
Creo que el reglamento dice que se tiene que ir del lado izquierdo para poder pasar, pero en un túnel, yo creo que yo haría una excepción a la regla, ahí no puedes pasar, o sea, se acabó, o sea, ¿cómo le haces, no? Se atora, con uno Pero que se atore ahí, ¿sabes el desmadre que se vuelve? Que literalmente no se puede pasar. O sea, que ni siquiera es una cuestión de excepción o no a la regla, en el video se ve que el vato no puede pasar. Ya es por puro pinche sentido común, no sé, es que No, no. pero además hay una regla no escrita entre los pilotos que dice que no te puedes brincar el turno de salida. Eso es un pacto, es lo que ellos llaman un pacto de caballeros. Se hizo un pacto para que eso no sucediera, eso no debería de suceder. Hay muchos que se lo pasan por el arco del triunfo cuando les conviene, pero el acuerdo, la tradición de la Fórmula 1 desde hace muchísimos años es que el turno en el que te toca salir lo tienes que respetar y no puedes andar adelantándote a los demás. Hoy en día las nuevas generaciones no conocen lo que es la palabra caballero, esa es una realidad. Yo creo que ahí sí tienen, esa es una cosa que sí van a tener que meter por escrito, esto no lo puedes hacer. De hecho, para el Gran Premio de Abu Dhabi dijeron que no se iba a poder hacer, punto, y fue a raíz de Exacto, lo Max tuvieron que Verstappen. regular. Claro, pero a mí lo que me parece como, o sea, es justo esta parte de decir, en el video lo que se ve es que el vato no está teniendo el espacio. O sea, Sí, no entonces cabe. me parece que cuando tú haces algo que de cualquier manera pone en riesgo el coche de otra persona en una competencia de coches, pues no. Fin, no hay mucho para dónde. O sea, todavía si fuera un espacio mucho más grande, sí está mal. La palabra de caballeros, hay un acuerdo tácito y todo lo que tú quieras. Pero en este caso, no hay por dónde pasar. O sea, el vato está metiéndosele horrible a los demás, poniendo en riesgo. O sea, te das un toque y pinche coche de millones de dólares. O sea, también es como, hola, sentido No, común. y es el tuyo y el de los demás, ¿no? Pero Eso es a lo que me además, refiero, justamente, como esta cuestión de decir, oye, no es tu coche nada más, pendejazo. Estás poniendo en riesgo el coche de los otros. Le puedes arruinar la carrera sin que haya siquiera empezado a alguien más, o las prácticas, o lo que tú quieras. pero Como que se me además, hace medio bajo. esta situación, a ver, o sea, está mal la conducta, pero está peor el origen de esa conducta. O sea, el chico habla como si fuera el único piloto de la categoría, el merecedor de todas las ventajas, el que todos tienen que besarle los pies y abrirle paso porque es San Max Verstappen. Y eso es muy grave, porque ese tipo de comportamiento ya empieza a rozar en lo patológico. Y no creo que no estoy exagerando. Cuando ya empiezan a perder la perspectiva y piensan que todos los demás tienen que leerle el pensamiento o hacer lo que él dice, ya estamos hablando de algo verdaderamente de atención psicológica, de veras. O sea, no, que él diga es que todos me están estorbando, brother, perdón, pero tú saliste en un turno determinado, te aguantas, cuando te toque tu turno, pues entonces o los quieres rebasar en la pista, pues cuando salgas, pero ¿por qué tienes que rebasar en un lugar, como tú bien dices, Cristal, en donde claramente no caben los coches? Te estás poniendo en riesgo tu coche y el coche del otro, pero lo verdaderamente grave es de lo que le sale por la boca, que es lo que uno le hace ver, qué es lo que está pasando por su cabecita. O sea, de veras es Claro, preocupante. pero hay un dicho en México que no voy a decir porque ya es políticamente muy incorrecto, pero que básicamente a lo que se refiere es, no es culpa de Verstappen, solamente. Sí, sí, Es sí. mucha culpa del trato que le ha dado el equipo, la FIA, las marcas, la gente. O sea, si Sí, todo la el categoría. mundo te lame las patas, si todo se hace como tú quieres, si tienes un equipo entero trabajando para ti, al son que tú les tocas y en el berrinche que a ti se te pega la gana, porque si no, todo se pone muy feo y ya lo hemos visto, Así pues, le ¿qué pasó a esperan? Hamilton, así le pasó a Hamilton y ahora tenemos a un narcisista ahí en Mercedes-Benz, ¿no? Vamos a Sí, ver mira, te voy a qué decir, ocurre. el dicho ese, vamos a ponerlo para que se oiga políticamente correcto. No es culpa del piloto, sino del que lo hizo compadre. Pues sí. Y Exacto. eso está pasando no solo con Max, a la fecha pasa también con Hamilton. Hamilton hace, y ya vamos a hablar al ratito, asquerosidad y media y no le dice nada. Sí. No le dice nada. ¿Sí? Pero además, bueno, a ver, aquí esta es una más que es la primera más bien que se suma en esta carrera de las que vamos a hablar al rato que tienen que ver con la FIA, ¿eh? Porque no recibió ni llamadas de atención.
Ya, ¿no? ya no hablemos de penalizaciones o de... No, no, no. Ni una amonestación se llevó el señor a partir de esa conducta. No, pues no, porque no es mexicano. Y además es europeo, no solo no es mexicano, sino que además es europeo y además es el campeón de la categoría, ¿no? Sí, es que ese es el problema. Entonces agarras ese, es una. Agrégale el punto de que la mayoría, no sé si son todos, pero creo que sí, son, ¿de dónde son los jueces? ¿De dónde son esos comisarios? Pues nosotros vimos, la realidad es que tristemente hay un árabe y un par de europeos. Y uno de los jueces de Es esta piloto. carrera fue corredor de Fórmula Uno, Vitantonio Luzzi, que no hizo nada. Su mejor lugar creo que fue un sexto lugar por ahí con un Force India. Todo lo demás fue sin pena ni gloria y la verdad es que es un piloto muy menor, pero que debería de saber lo que está diciendo porque pues al final correr para Fórmula Uno te pone en una categoría diferente al resto de los pilotos del mundo, ¿no? Exacto, Y aparentemente no aprendió nada el señor. pero vamos a ver, el juez árabe, ¿qué cosas importantes se hizo dentro de la Fórmula Uno? Yo no, nunca he oído hablar de un piloto Fórmula Uno árabe, ¿eh? Perdón. No, no, no ha ¿Eh? habido nunca en la historia. El piloto italiano fue un piloto que así como entró, así se fue. Sí, por eso decía, Ya, fue ahí piloto de reserva, como de tercera o cuarta reserva de Red Bull y luego llegó a Force India de rebote porque primero le hicieron el Fuchi, ya después lo llamaron, pero bueno, independientemente de cómo llegó, llegó. Y el haber estado en la pista y haber manejado un coche de Fórmula Uno Sí, y debería de conocer el darte más reglamento, criterio. Debería definitivamente darte más claro, criterio, claro, claro, por supuesto, claro. y no se vio. Y no solo no se vio, sino que además se indignaron y se enojaron. Ya hablaremos más adelante de ese tema. Y ahora, independientemente de eso, en las prácticas vimos desde el principio quiénes iban a ser los que iban a dominar la carrera y así fue, ¿no? sí, Checo y Max muy parecidos en ritmo de carrera, le seguían el Ferrari de Leclerc, seguramente el de Sainz hubiera quedado en un mejor lugar si Sainz no lo hubiera roto también, ese fue otro problema que vimos antes de la carrera. Y pues los Mercedes-Benz iban y venían y el McLaren de Lando era el más decente. Se dibujó muy rápidamente desde las prácticas qué es lo que iba a pasar durante la carrera y bueno, pues eso fue, ¿no? sí, sí. Sí, la verdad es que las prácticas sí se vieron muy interesantes, me gustaron, sí, aunque normalmente las prácticas, unas me preguntaron, oye, un primo mío me preguntó, por cierto, oye, pero yo no vi muy bien a X piloto, al mismo Checo, le tienes que explicar, mira, básicamente las prácticas son más bien, se usan para más bien poner a punto los coches, para ver hasta dónde puede llegar el coche sin que le pase algo, pero si bien es cierto, te puede dar un cierto margen, la realidad es que son eso, ¿no? Son prácticas para ver qué le hacemos a los coches, cómo los ponemos a punto. Ese es lo básicamente las prácticas, pero que son interesantes, a mí me encantan, ¿no? A mí me gustan mucho. Ahora, hay pilotos que Sí, lo toman las prácticas no como prácticas, sino ya casi casi como carreras, ¿sí? Ahí ves mucho a los Haas, ves mucho a los Williams, esa fue otra conducta de Maxito, ¿eh? Es, Sí, de hecho lo señalaron, ¿no? Como de este vato ya está corriendo, o sea, hola. sí, pero también hizo lo mismo en la carrera pasada, eso suele hacerlo él Sí. durante las prácticas. Bueno, vámonos a la quali. Y bueno, la quali un poco lo mismo, ¿no? O sea, vimos lo que ya esperábamos más o menos que se viera. Y tristemente le quitaron tiempo a varios, entre ellos a Checo. Yo la neta pensé que eso iba a ser mucho más desastroso, o sea, me refiero a, en cuanto empezaron a quitar tiempos, que creo que el primero fue Tsunoda o al nene nuevo, ¿cómo se llama? A Sargent, ¿De que le quitaron Williams? también un tiempo y yo Ah, sí, empecé, o sea, sí, pensé, esto va a ser un desastre. Digo, le sí, quitaron tiempo a Checo, pero me refiero a que pensé que iba a ser como estas otras carreras que ha habido en la que hay tema dentro de la carrera por los límites de pista y dije, por favor, no, qué hueva. Y pues al final no fue tan así, más bien solo fue en la quali y pues tristemente Checo fue de los que les quitaron tiempo y por no sé cuántas veces en esta temporada arrancó en noveno lugar. sí. Que bueno,
aunque no nos gusta este tema de los tiempos y es verdad que es una pendejada y que no pasaba años atrás cuando no existía esa regla estúpida, pero pues lo cierto es que es para todos, ¿no? Y ni modo. Y Y con los Y en pilotos otra, esta tienen que adaptarse. pista, no, ¿te acuerdas que lo platicamos, Mario? Que en esta pista, a diferencia de otras, había sensores. Sí, bueno, no exactamente, es es que, no es que exactamente lo que iba a decir, ¿eh? en este caso, la diferencia con otras calificaciones es que dejaron que la inteligencia artificial trabajara, pero también de una manera un poco marrullera, porque sí, la inteligencia artificial iba a decidir, pero las que estuvieran muy en duda, los jueces los iban a decidir, no la inteligencia artificial. Entonces es lo mismo que nada, porque pues vuelves otra vez a realmente poner las cosas en manos de gente que aparentemente no está capacitada, ¿no? Pero en este caso, Sí, pero tan funcionó que no se vio lo mismo que pasó en otras carreras. sí, no O Exacto. fueron sea, tantas. tan es una mejora que al final no hubo, híjole, 20 tiempos descalificados en vuelta. Entonces, yo creo que algo ahí sí tuvo que ver porque no fue tan terrible como lo vimos en otras pistas, que era como, ¿a qué están jugando? O sea, ya. Sí, 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 pero En lo personal yo creo que yo ahí sí quitando los banderas y todo, yo siento que Checo tiene que mejorar, ¿eh? Tiene que mejorar ya esas calificaciones porque Yo también lo creo. de hecho en la entrevista que le hicieron a Horner, bueno, para empezar salió esta niña Claudia Schiff, creo que se llama, muy guapa por Ah, cierto. Claudia Schiff agarró y le dice a Horner, oye, ¿y tú qué opinas con todos los errores que ha tenido Checo y bla, 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 bla? Y Horner le dijo, mira, que no se te olvide que él es subcampeón, que uh-huh. no se te olvide eso. Sí tuvo errores, sí tuvo problemas, pero en las últimas carreras ha demostrado que está de regreso. Ahora bien, Sí. el año que entra nosotros estamos esperando que Checo califique entre los 4 primeros. Ojo, 4 primeros. Y de hecho tiene hasta un contrato de rendimiento. Checo dijo, yo doy ese rendimiento, pero en el contrato también está, me tiene que dar el coche adecuado, a punto. porque Claro. sí, me Sí. Sí, explico. porque qué fácil pedirle rendimiento, pero darle un coche que no está para nada adecuado a su estilo de manejo y ahí arréglatelas como puedas y si lo tienes a punto bien y si no lo tienes a punto, pues qué pena y o sea, justo me decía con Mario, lo estábamos platicando y decía yo creo que Checo debe tener un equipo detrás de gente súper capaz. Porque todos los pilotos, igual que los artistas, igual que toda esa banda que ya se mueve con millones de dólares en cuestiones de salarios, pues obviamente tienen un equipo de gente que les revisa esos contratos así de que pauta por pauta y por supuesto que inteligentemente tuvieron que haber puesto una cláusula en donde se hable del coche porque él lo sabe, Red Bull lo sabe, nosotros lo sabemos, o sea, fue yo creo que de las cosas que más se habló y los que dicen que tiene el mismo coche que Max no llevan tanto tiempo viendo la Fórmula 1 o no quieren ver, o sea, no hay Bueno, más. te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay un periodista argentino que en lo personal respeto mucho porque sabe mucho de Fórmula 1, igual que este chico Mejía, se llama, el colombiano. Sí. Yo también lo sigo a él y él dijo Nos cae muy bien. que Adrian Newey nunca se iba a poner a hacer un coche para cada uno de ellos, que él hacía un coche y se acabó. Sí y no. Sí y no, yo no estoy de acuerdo mucho con lo que dijo él, porque si bien es cierto que hacen un coche, Adrian Newey diseña un coche, aquí está, ese coche también está hecho de forma tal que puedas adaptar, no adaptarlo, que puedas ponerlo a punto de acuerdo al manejo de cada piloto. Sí, que gira alrededor Sí, de las porque características. sí, lo idéntico es que son la misma estructura, los mismos colores, todo, pero lo que son flaps, lo que son los campers, lo que es todo eso, tiene mucha diferencia, ¿sí? Mucha diferencia. ¿Cuál es el camper? Perdón, antes de que sigamos para explicarlo así rápidamente. Camper, las llantas, cuando está así, derechas, ¿sí? Tiene camper 0 grados. Hay llantas que las ponen hacia afuera, ese es camper positivo, camper negativo, ¿sí? Depende de los circuitos, por ejemplo, en óvalos, el camper es hacia afuera, ¿sí? ¿Por qué? Ajá. Porque los carros giran hacia un lado de la Porque el curva. peso los lleva hacia afuera y eso hace que la llanta Exacto, tenga un contacto exacto. Ese es completo. básicamente el camper. Ahora sí, disculpen, quería nada más dar esa pequeña explicación. Luego hablamos tecnicismos y
se nos barre, que hay gente que quiere saber de qué estamos hablando. No, pero sí está bueno porque no todo el mundo sabe. Sí, está No, yo bueno, lo está que bueno. quería decir es que yo leí, pero no me puedo acordar ahorita la fuente, entonces no voy a ser mentirosa y más bien voy a decir que no me acuerdo. Yo leí lo contrario, yo leí que Adrian Newey quería diseñar un coche para un piloto y que ese piloto fue Max. Bueno, es que así él históricamente ha diseñado sus coches. Adrian Claro, Newey siempre ha diseñado sus coches siguiendo las características de manejo del piloto que es considerado el líder del equipo. El problema es que en el caso de Max es mucho más evidente esto porque él tiene un estilo de manejo muy particular, muy Sí, fabricado y muy construido por su padre precisamente para lograr eso, ¿no? Y la verdad es que el chavo tiene un estilo de manejo que no tiene ningún otro piloto de la Fórmula 1. O sea, nadie podría manejar lo que él maneja. Por eso también eso le pasa a la factura a veces, porque cuando el coche era más neutral, Checo Pérez podía ganar, ¿no? Porque el coche era mucho más cercano a un tipo de manejo un poco más tradicional que el que él utiliza. Entonces sí tiene que ver con lo del rake que dice suegro, pero también tiene que ver con qué tanta carga aerodinámica tiene adelante o atrás el coche. exacto, pero además si ustedes se acuerdan, los carros de Verstappen eran así, Ese es el no eran rake, a eso totalmente se llama flat rake. rate, era así, y además tenían más carga, todavía más carga aerodinámica al frente por la forma de manejo de Max, lo explicamos inclusive en el programa pasado. Y Sí, obviamente agarra un chico que maneja con la carga totalmente opuesta, no hombre, pues el coche se vuelve inmanejable. pero además también tiene que ver el tamaño del alerón. O sea, el alerón delantero que utilizan los coches de Adrian Newey que giran alrededor de Max, tienen un alerón mucho más grande porque necesita él una carga aerodinámica más grande adelante. Le gusta el tren delantero firme y el tren trasero suelto. En el caso de Checo es al revés, a él le gusta un tren delantero más suelto y un tren trasero más firme. Entonces, estamos hablando de estilos de manejo completamente diferentes. Si tú construyes un coche que desde el principio tiene ese comportamiento, por más que le hagas una configuración al carro para que se adapte más al otro piloto, nunca vas a lograr realmente una comodidad real para el segundo piloto porque el coche en su naturaleza ya está hecho para manejar, para que se comporte de la otra manera. Entonces, para que Checo pueda tener un coche más adecuado, necesitan llevar el coche en su evolución hacia dos lados completamente diferentes y eso cuesta mucho dinero. Exacto. Entonces, yo creo que si Checo puso esa cláusula seguramente va a tener alguna limitación o a lo mejor la evolución hacia el estilo de manejo de Max no va a ser tan radical el siguiente año, ¿no? No lo sabemos, ya veremos. Pues esperemos que sí, no, porque este año, ¿qué pasó? Este año resulta que empezó Checo arriba, 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 nada más faltó que llorara Jos Verstappen y empezó Checo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. bueno, ya platicaremos de eso, vamos a tener un programa entero para hablar de eso. Pasemos por Sí. favor a la carrera, porque pasaron muchas cosas interesantes en la carrera. Hasta su noda estuvo al frente. Hombre, la verdad que Tsunoda se aventó un carrerón, mis respetos para ese chavo. Ay, me gusta mucho ese piloto. Me cae bien, me parece que maneja muy bien, me parece que ha sido súper subestimado y Sí, víctima, como casi todos los pilotos que no son europeos, de un profundo racismo y xenofobia que ha hecho que la neta no lo tomen en cuenta, ni le den el lugar, ni el crédito que se merece, y es buen piloto. sí, Sí, yo creo que ha madurado muchísimo, ¿no? Le hace, o sea, realmente se le nota el aprendizaje de los años que lleva ya dentro de la categoría. pero curioso también, ¿quién fue su tutor? No sé, ¿quién fue? Checo, a Checo lo ¿Checo fue el asignaron tutor para, de sí, fue su Max? tutor, Digo, de Yuki. sí. Ah, yo no Entonces sabía eso. estás hablando de un chico que, pues Checo ahí estuvo como guiándolo. Checo, por favor, ahora guía a Pat Howard porque tiene que lograr algo fuerte ahí adentro. Pero, sí, Yuki Tsunoda y otra, mi pregunta sería, Yuki le fue muy bien. ¿Y dónde andaba este muchacho? ¿Cómo se llama? Ah, sí, Ricciardo. Ah, sí. Bueno, sí, ese chavo yo creo que ya no tiene salvación. Pobre, a mí no me cae mal, pero creo que perdió el rumbo y yo no veo que lo vaya a encontrar.
la verdad. Yo tampoco no entiendo muy bien por qué la disyuntiva es sacar a Yuki y meter a alguien más, pero el lugar de Richardo parece estar fijo y me parece que es mucho mejor piloto en este momento, porque es verdad que en algún punto Richardo también logró cosas bien interesantes, pero en este momento, haciendo una comparativa objetiva, está en mucho mejor lugar Yuki que Richardo. Sí, 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 es rarísimo. Es rarísimo. Si nos vamos a la clasificación final de pilotos, vamos a ver que Yuki bajó 2 lugares del lugar en donde se calificó, porque en realidad él quedó en octavo y se clasificó segundo en la quali. Y la verdad es que a pesar de lo mal que manejaron la carrera en ciertos aspectos dentro de la escudería, pues llegar en octavo con ese coche, que la verdad es una cosa muy terrible, tiene mucho mérito. La verdad es que es más por manejo de él y por temple y por inteligencia que otra cosa. sí, Y, eso sí. y el otro, Alfa Tauri, pues la neta es que no hizo nada. O sea, al final Richardo, como acabamos de decir, pues Llegó 11. sí, pues sí, o sea, la verdad es que, y llegó 11 porque pasaron cosas extrañas en la carrera, porque si no, yo creo que ni siquiera hubiera llegado en ese lugar. Subió 4 lugares de la calificación que él tuvo, ¿no? Porque en realidad, pues, le fue muy mal en la quali, pero aún así, si Yuki, que se supone que es un piloto que tiene menos experiencia que él y se supone que tiene menos talento que él, llegó en octavo, que él haya llegado en 11, pues es un fracaso para él, ¿no? Sí, sí, la verdad sí. Sí, de hecho, déjame ver cómo quedaron los. Lawson se ha visto mucho mejor que Richardo y no tiene experiencia en la categoría. Así de Sí, perdido es está verdad. Richardo. Y bueno, los demás pilotos, ¿cómo los vieron? Pues a ver, Digo, empezando por los de atrás, me parece. pues sí, si hablamos por ejemplo de los Haas, dieron pena, se demostró que su coche realmente, el nuevo y el viejo, no sirvieron para nada, porque hay que recordar que ellos corrieron con 2 coches desde hace Sí, varias carreras. El nuevo coche lo tiene Magnussen, que quedó en último lugar en la carrera, y sí, el coche viejo lo pidió Nico Hülkenberg, porque no se pudo adaptar al coche nuevo, y él quedó en 15º. Bajó 7 lugares de la clasificación, lo cual nos dice que ese coche a lo mejor con tanques vacíos funciona bien y por eso no califica tan mal, pero al Ajá. momento de llegar a la carrera ya con tanques llenos, pues el coche no da ni fu ni fa, la verdad, sí, como que ¿no? pierde aerodinámica o no sé qué pasa, porque en teoría debería ser mucho mejor. Conforme vas perdiendo combustible, el carro se Sí, aligera, pero muchas veces la aerodinámica no les ayuda, en el sentido de que si están bajos, si tienen una aerodinámica, conforme van perdiendo peso, esa aerodinámica puede irse modificando un poco. sí. El tema, justo uno de los chistes de los diseños de los coches de Fórmula 1 es lograr que se comporten hasta cierto punto de manera consistente con tanques llenos o con tanques vacíos, o que se comporten de manera consistente con llantas duras, medias y suaves. Y aparentemente, pues, Haas no logró eso ni con el nuevo ni con el viejo, ¿no? Y luego por ahí tenemos a los Alfa Romeo que también dieron pena. Ni Bottas ni Wang Yushu pudieron hacer nada. La verdad es que yo creo que Bottas dejó de estar comprometido con el equipo desde media carrera para acá, porque yo ya no le vi que hiciera ni el menor esfuerzo para que el coche funcionara mejor. Y Wang Yushu, pues hizo lo que pudo con lo que Sí, tenía lo y que pudo. honestamente, Igual. Sí Lo que quedaron pudo, en porque a mí tampoco, a mí no me parece que sea un mal piloto para nada. O sea, siento que 17, más bien con ese coche eso es lo que se puede hacer. 17 y 19 quedaron. die- Juan Yusto quedó en eh, 17 y sí, Valtteri Bottas 19. y entre ellos dos quedó Carlos Sainz, que si hablamos de los Ferrari, pues son polos opuestos, ¿no? Pero de alguna Sí, manera también fue culpa de Sainz porque él rompió su coche el fin de semana antes de la carrera. Entonces, sí, caray. eh, no hubo chance para que los mecánicos le tuvieran un coche a modo y pues también realmente hizo lo que pudo. Creo tampoco que el equipo no tuvo una buena estrategia de llantas, ¿eh? Lo condenaron ahí a correr con 2 sets de llantas duras durante toda la carrera. Estaban apostando a que hubiera un safety car para que pudiera él hacer algo con su estrategia. Entonces, no puedes tú andar poniendo una estrategia pensando en que va a haber un safety car en No, una pista, sobre todo como Ese esta que Ferrari tiene. siempre, o sea, aparte agarra el parejo, justamente el otro día lo estábamos platicando, que es como siempre la cagan con uno con el otro. No tienen un preferido.
Cuando no le toca a Leclerc, le tocaba a Sainz, pero siempre, no creo que no haya habido una sola carrera donde no hayan tenido o una mala parada en los pits, o una mala estrategia, o un tema del equipo. Creo que fue una constante. O sea, Ahora, yo Así Ferrari es. siento, ahí siendo enemigo de sus dos pilotos toda la temporada. ahora Sainz específicamente en Sainz, yo creo que Sainz hizo yo para mi gusto mucho daño lo que le hicieron en Las Vegas, ¿eh? Mucho daño, Eh, porque el golpe que se dio ahora, como que dices, no estás concentrado, no sé qué pasó, pero yo creo que Sainz le afectó, o sea, y es que era lógico, caray, lo que le hicieron, no tuvo madre, por no decirlo de una forma más elegante, ¿sí? Pero yo creo que a lo mejor sí le pudo afectar un poco en la no sé si concentración. lo que le hicieron o el accidente en sí mismo, porque tampoco es una cosa menor que de repente estés corriendo a 300 kilómetros por hora y te entre la tapa de una coladera por debajo del carro. O sea, Exacto, si te pones a pensar de repente qué tan seguro es realmente y por cuántos centímetros no me llevó el carajo, ¿no? No, exacto, y si a eso le sí, sumas que te penalizan, pues está Sí, que es lo que dice padrísimo. tu O papá, sea, ¿no? eso lo único que está diciendo es que la FIA no asume la responsabilidad que le corresponde y te la está poniendo a ti piloto. Entonces es como un combo que nadie quiere. O sea, Sí, lo único que parece es que al final Ferrari ya no va a tener que pagar ese ese daño. millón y medio de dólares que gastaron en la reparación del coche. Aparentemente la FIA se los va a perdonar como parte del presupuesto, Qué pero bueno, la penalización de los 10 lugares, pues nadie se la ¿quién quita, se ¿no? la quita? O sea, Y no, estuvo ahí muy es mal. donde dices, bueno, ¿dónde está el criterio de estos tipos? Yo pues te dije, los jueces, esos jueces, ¿qué onda? O Pero pues sea, también se junta el hambre con las ganas de comer, porque bueno, pasó lo de la penalización en la carrera anterior. Luego pasa esto de que Carlos Sainz rompe su coche, pero lo cierto es que el equipo fue errático en la mitad de las carreras, ¿no? En su sí, estrategia sí, y en eso sí, muchísimas tomas de decisiones. Y si tanto Carlos Sainz como Leclerc no les corrigen la plana al equipo dentro de la pista, hubiera sido peor. Y esto les costó sí, el subcampeonato, porque quedaron a 3 puntos de Mercedes-Benz. Sí. sí, O sea, No, yo de verdad creo que Ferrari tiene que ponerse mucho las pilas. O sea, si hacemos un recuento de carreras, les puedo apostar que habrá habido 2 carreras, si acaso, o 3 limpias del equipo hacia los pilotos, por lo que ustedes quieran, por sí. estrategia, por haberlos metido antes, por no hacer lo que les correspondía, por paradas lentas, tuvieron un montón de paradas lentas también, o sea que Sí. se metían a meter la llanta y así de que 4.8 segundos. 7 Entonces, sí, segundos. sí, Tuvieron una de sí 7 creo segundos. sí, sí, que no se merecían el subcampeonato, no por sus pilotos, sino, a ver, es el campeonato de constructores donde lo que está compitiendo es el equipo. No, hombre, o sea, Sí, no. sí. La verdad es que fueron culpables de su propia desgracia y no pueden echarle la culpa a nadie más. Y sí es una pena porque creo que tienen dos pilotos muy capaces dentro de la pista. Uno que tiene unas manos privilegiadas y el otro que es un estratega hecho y derecho, ¿no? sí. Y que realmente sabe lo que está pasando en la pista. Ahora en la última carrera Leclerc demostró que también puede hacer eso, ¿no? Pero a pesar de que tienen esos pilotos tan buenos, pues no pudieron hacer ni siquiera el subcampeonato y eso No no tienen es equipo, responsabilidad de nadie más que de Ferrari, el equipo, Totalmente. totalmente. To- Ahora estaba yo ¿no? viendo, por ejemplo, a Logan Sargent y Sí, a ¿cómo se llama? Alex. Alexander Albon, Albon. Albon, Logan ajá. Sargent, Alex Albon 14, Logan Sargent 16. Yo creo que este Sí, muchacho exactamente. Sargent ha ido poco a poco, como que se le está viendo un poco de mejoría. Ahí se va enganchando el chavo, ¿no? Sí, sí, ese Sí, es un yo chavo también que, creo que se va mucho mejor. Tomó este confianza en las chavo, últimas sí, 2, 3 carreras. que este chavo es un chavito que es el piloto gringo en un equipo de Estados Unidos. Yo creo que más bien el equipo Williams, más que decir quítate, yo creo que lo va a seguir manteniendo ahí. Yo creo que ahí es Sí. algo, tiene que ver algo con la política, ¿sí? Porque ya Estados Unidos tiene cuántos grandes premios ahorita. Pero además también necesitan estabilidad. Sí, Si están cambiando de pilotos todo el tiempo, nunca van a tener una estabilidad. Es lo que justamente pasó con Haas, porque yo creo que la decisión de Gunther Steiner de tener a dos pilotos veteranos y que regresaron a la categoría los dos fue esa.
tener una estabilidad que les permita trabajar de buena manera, porque sabe que teniendo pilotos con continuidad dentro del equipo le pueden dar una buena retroalimentación a los ingenieros y desarrollar el coche de mejor manera. Y aunque en el caso de Williams no son dos pilotos tan experimentados, bueno, Albon lo es, aunque no es un Altima, sí. veterano, pues tener una estabilidad en tu plantilla de pilotos te da ventajas. Ahí está Red Bull como ejemplo, que es la primera vez que Sí. tienen campeón y subcampeón en la misma temporada, ¿no? Que además es la primera vez que uno de los pilotos se han aguantado, es la primera vez que creo que otro piloto aguanta a Verstappen, ninguno lo ha aguantado, Checo es el primero. Lleva 3 años, Sí. Luego lleva vamos 3 a ver años. qué tal los Alpine. Hay una Híjole, bronca ahí, ¿eh? Ay, sí. ellos dos, Ocon y sus mamadas. O sea, de veras Ocon es La un neta. tipo desleal. Sí, Para mí hay dos cosas que son imperdonables en el ser humano. La gente mal agradecida y la gente desleal. exacto. Y, Sí. y Ocon es las dos cosas. Y Entonces, en todos los la equipos, ¿eh? carrera pasada le pidieron que aguantara los lugares y que no rebasara a su compañero de equipo. No solamente lo hizo, sino que además no asumió su responsabilidad ni salió a decir, sí lo rebasé y qué, sino que dijo, ay no, híjole, No no los escuché oí. porque se cortó la transmisión y yo nada más escuché posición. No seas cobarde, brother. O sea, si vas a hacer tus pendejadas, no seas cobarde, asúmelas, ¿no? Pero además, Puercas. claro, pero además, bueno, ese es otro ejemplo de un piloto puerco al que no le quitan puntos de su superlicencia, ¿eh? Y Sí, a Checo por hacer ni siquiera, porque Checo no es un piloto que se llama la leche, dicho por el mismo Alonso y por otros corredores dentro de la categoría. Este que sí lo es, no lo descalifican, no le quitan puntos, nadie le dice nada, se la pasa destruyendo los coches Es muy ajenos, fácil haciendo como verlo cochinadas. con ellos dos, porque ahí es como el ejemplo clarísimo de cuando un piloto sí, o sea, a ver, yo creo que Checo es uno de los pilotos con más rebases en la temporada y sin embargo solamente se ha enganchado en accidentes así de ese estilo con o sea, con 3 pilotos siempre los mismos. Con los Hamilton, puercos. Norris y Ocon. En cambio, alguien como Con ha tenido tema con prácticamente todos, sí. sin ser el piloto que más rebasa o de los que más rebasan. Entonces ahí lo que dices tú es un claro ejemplo de cuando la FIA sí le interesa o no le interesa penalizar a un piloto. Pierre Gasly, por ejemplo, él fue penalizado, ha sido penalizado igual que Checo. Es más, Pierre Gasly estuvo a punto de que lo suspendieran 2 carreras por la acumulación de puntos en la superlicencia. ¿Eh? A punto. Este año, El año pasado. Pero ya, a Esteban Ocon no le hacen nada. Hay que acordar que Esteban Ocon está siendo recomendado por Toto Wolff. Y Toto Wolff es muy dado a que si Toto Wolff dice hay que hacer esto, se hace. Yo no sé sí, cuándo va a pero, ser. a ver, pero está bien, o sea, puedo creer que Toto lo esté apoyando, pero esto ya es una bronca del equipo. O sea, en esta carrera, el equipo favoreció a Ocon sin ningún argumento para favorecerlo, o sea, nada más porque se les ocurrió. Y el mismo Galís les dijo, oigan, ¿cómo me hacen un undercut con mi propio compañero de equipo? O sea, Sí, cuando ya estuvo le muy acababa de triste. cometer una deslealtad en la carrera pasada, ¿no? Ahí yo Tendrían siento que que haber hay Se apoyado a vale. Gasly. hay que ver qué pasa, porque ahí yo, la verdad, el equipo al fin desde Renault, yo no, el jefe de equipo ahí como que no está funcionando. Era Bacier, ¿no? El jefe ahí antes. No, Basser estaba en Alfa Romeo. Ah, perdón, sí, cierto, tienes razón. Sí, ¿quién No era el recuerdo cómo jefe? se llama el otro, era francés el otro, pero no recuerdo cómo se llama. Pero Pero bueno, ahí tiene que ya poner orden en el equipo, ahí tienen que hablar con él, pero mientras no hay alguien que diga, a ver, papacito, ven acá, aquí sigues órdenes y punto. Si no te vas, así de sencillo, pero sí, sí, pero no va a pasar. Aparentemente es el niño de los ojos de Alpine sí, y pues no solamente le perdonan sus pendejadas, sino que además lo favorece por encima de Gasly y a pesar de eso Gasly terminó arriba de él en el campeonato. Si no me sí, equivoco, Gasly terminó arriba que él en el campeonato de constructores. A ver, por aquí me parece que, o sea, no aparece en el top 10, a ver, pero efectivamente terminó arriba de Ocon en el campeonato de constructores. Entonces, bueno, pues aún así, con todo y que a Ocon le perdona sus chingaderas y lo apoya más que a Gasly dentro del equipo, Gasly demostró que
que puede quedar arriba de Ocon en el campeonato. Así que bueno, ni hablar, es lo que hay. Y vámonos con los, si no tienen nada ustedes más que decir sobre Alpine, vámonos con los Aston, ¿no? Sí. Aston Que la verdad es que no lo Martin, hicieron nada mal, los dos entraron en los puntos, Lance Stroll quedó en décimo noveno. y Alonso en séptimo. Pues Lance igual que la carrera pasada, ¿no? Demostrando que claramente había algo que no le estaba beneficiando Así y es, que está mucho más cómodo con el coche. Y sí. tuvo una carrera, para mi gusto, bastante decente. O sea, siempre estuvo ahí peleando, lo rebasaban y así se la pasó, pero creo que hizo un buen papel. Y en Ahora general, sí, durante las últimas carreras del año, creció el chavo porque, como tú dices, pues pidió lo que necesitaba, se lo dieron y demostró que en realidad era un problema del coche y no de él. ahora el equipo Aston Martin, a mí, yo he visto, he leído y visto noticias del equipo, y no una, varias. Parece que vendieron parte del equipo. Después decían que a lo mejor ya el papá Stroll de plano se deshacía, iba a deshacer del equipo porque ya no estaban perdiendo dinero y que porque ya no tenía dinero, lo cual se me hace muy raro que un Lawrence Stroll no tenga dinero, pues es el hombre más rico de No, Canadá. Sí, yo creo que más bien Bueno, dijo, ya a no lo tengo mejor ya no dinero tiene para dinero para eso. esto. Sí, Exacto. claro. Ya no tiene entonces dinero para eso. Él ya salió a declarar que el equipo sigue y que las cosas siguen como deben de ser. ahí hay dos cosas. Tenemos ahorita, no sé si ya los firmaron a los dos. Bueno, a Alonso, obvio que está firmado. Mm. Fernando Alonso, no sé todavía. Yo creo que la lógica me indica que sí lo van a firmar un año más. No, Ahora Alonso ya no había sé firmado si. por 2 años. Su contrato era por 2 años desde el principio. Entonces, pues no sé qué pasaría si se llega, porque ahora ya tienen accionistas en el equipo. Antes era el equipo Aston Martin, era Lawrence Stroll. Y la empresa Aston Martin era con accionistas, pero el equipo era de él. Ahora que ya tiene accionistas, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver qué, porque ahí Pues tengo que ver qué va a decidir los accionistas. No, yo creo que Lawrence Stroll se queda. O sea, hay varias razones para mi gusto, pero siento que ya está cantado y que además el chavo ha demostrado que tiene con qué estar ahí. No creo que se pongan a buscar a alguien más ahorita, con toda honestidad. Creo que ya. sí, y el caso de Alonso, pues la verdad es que hacia las últimas carreras del año ya empezó a mostrar un poco de cansancio y cometer errores y todo eso, pero sigue siendo un buen piloto. Digo, para mi gusto ya no tendría que estar en la categoría porque hay gente que viene empujando atrás y él ya debería de reconocer que no va a volver a ser campeón. Pero sí es Claro. verdad que le aporta cosas a Aston Martin, ¿no? Porque pues, su segundo piloto, que es Lance, no, o sea, demostró que a lo mejor el problema era del coche, ya veremos qué pasa el año próximo, pero no tiene las herramientas que tiene Alonso para desarrollar un coche o para ponerlo a punto o para ir diciéndole a los ingenieros como para dónde podría irse. Entonces, creo No, que le hace bien al equipo, ¿no? sí, incluso en la pista vimos muchas veces que Alonso se da cuenta de cosas en el coche antes que los ingenieros. Sí, O sea, hubo varios radios en los que Alonso decía, oiga, necesito que revisen esto, no, el coche está perfecto, no, el toque no me afectó. O sea, el vato tiene una Sí, sensibilidad mira, que, exacto, ese es algo que creo que yo también siento que, pues, se va a tener que retirar el año que viene, porque me parece que, exacto, hay otros pilotos que también tienen que tener oportunidad, pero sí creo que él aporta algo muy específico a la categoría y siempre es un gusto ver a un piloto de esa edad haciéndolo tan bien. O sea, a mí me parece, o sea, a mí me encanta cómo maneja, me gusta muchísimo su estilo de manejo y sí, cómo sí veo no. un valor en lo que él tiene ahorita como un piloto de más de 40 años, con toda la experiencia y habiendo sido campeón, y se nota en un montón de pequeños detalles que tienen que ver con la sensibilidad que ella tiene para manejar, para sentir el coche, para todo eso, que no lo tiene nadie más. no, y quería decir que ambos pilotos quedaron en el top 10 en la clasificación general de pilotos. Stroll quedó con 74 puntos en la 10ª posición y Alonso quedó en la 4ª posición con 206 puntos. Y tuvo los mismos puntos que Leclerc, que quedó en quinto, pero tuvo más podios que Leclerc, por eso quedó en cuarto. Entonces eso habla de que independientemente de que pueda cometer errores o de que ya esté grande,
o de que Stroll probablemente haya sido inconsistente a lo largo de la temporada. En términos generales, funcionaron bien los dos para el equipo, ¿no? Porque los dos quedaron dentro del top 10 de pilotos en la general y lograron que se sostuviera en el quinto lugar de escuderías en el campeonato de escuderías, ¿no? Entonces, no es Ahora, lo que quién hubieran sabe. querido, comenzaron mucho más fuertes de lo que terminaron, ¿no? Pero bueno, Sí. por lo menos se mantuvieron ahí. Yo en lo personal, siendo Papi Stroll, cuando llegara el momento que se retire a Alonso, yo en lo personal creo que ahí tendrían un asesor extraordinario en el equipo, ¿eh? Yo no lo dejaría ir tan fácil. Como piloto tal vez sí, pero yo lo tendría dentro de la estructura del equipo, ¿eh? La verdad, yo. Ahora hay que ver qué Vamos opina a el ver, señor Papi Stroll. vamos a ver cómo le va a Alonso el año próximo, porque creo que de eso va a depender si firma de nuevo un año más con el equipo o no, ¿no? Sí, McLaren Y seguirían Mercedes, ¿no? Porque Hamilton quedó en noveno y en Russell quedó en tercero. tercero por la penalización injusta hacia Checo, pero ahorita hablamos de eso. Pero pues queda demostrado que Russell se adaptó mucho mejor al nuevo coche que Hamilton, ¿no? Sí, no, Hamilton, Sí, a Hamilton no se ha adaptado. con todo y en que en la salida Hamilton se vio marranísimo como siempre, porque esa es su costumbre y no fue ni siquiera investigado. Así Con es. todo y eso quedó en noveno lugar. Varias veces Toto Wolff le dijo que tenía el coche más rápido y yo creo que Hamilton tenía ganas de ir y patearle la cara, pero Oye, no estaba tan perdido porque el rendimiento de Russell no fue para nada malo y entonces más bien me parece que Hamilton no se entendió con el coche también. oye, ¿por qué no le cuentas a los aficionados, Cristel, por qué dices que Hamilton se vio muy marrano y ni siquiera lo investigaron? Pues porque cuando fue la salida, Checo estaba en noveno y Hamilton en décimo, y entonces para ganarle el lugar a Checo, se fue totalmente por fuera de la pista y no le devolvió el lugar. Sí, Jamás, nunca lo ¿no? devolvió. Y No no lo fue ni penalizaron. siquiera investigado, no, nada, no pasó absolutamente nada. Nada. Y ese fue uno de los primeros incidentes que hubo dentro de una carrera en el que hubo otros varios incidentes en los que, como siempre, los comisionados para unos sí y otros no. Un poco como en la vida, el que ríe al último ríe mejor. En muy poco tiempo Checo logró rebasarlo y recuperar su lugar. Y Hamilton quedó en un triste noveno lugar, muy a pesar de que aparentemente el coche no está tan mal como él dijo Sí. durante Sí, ¿no? muchas veces durante la carrera. No, y durante el campeonato, no solo durante la carrera. Hay que ver cómo le va a Hamilton el año que entra, ¿eh? Porque este muchacho Russell se está adaptando muy rápido, a menos de que vuelvan a hacer un poco lo que hacen en Red Bull. Vamos a hacerle el coche para Lewis Hamilton. Dejemos a un lado a Pero Russell, pero Mercedes no no creo, tiene porque eso, ¿eh? Mercedes sí los deja correr, ¿eh? Y durante el tiempo que Hamilton tuvo la competencia férrea de Rosberg, pues el coche nunca se fue hacia ninguno de los dos lados. Ellos No, diseñaron un coche y los dos lo podían manejar perfectamente bien. Y lo mismo pasó con Bottas, porque Bottas, a pesar de que es un piloto medianón, pues tuvo el chance de ganar algunas carreras, ¿no? sí, Entonces, Yo lo que veo en Russell, y se lo decía a Mario, que me parece bien interesante, es que creo que el chavo está teniendo como un shift en su estructura mental y su manera, que tiene que ver, siento yo, con algo personal, que se está viendo reflejado en la manera en la que maneja y se está volviendo un piloto mucho más limpio, mucho más consistente, mucho más centrado, con mucho más cabeza, salvo por una que otra cosilla, pero que creo que el año que viene vamos a ver a un piloto mucho más consistente y mucho mejor. O sea, sí siento que él evolucionó mucho en la temporada y siento que no sí. solamente tiene que ver con su manejo, tiene que ver con él. O sea, en las entrevistas se ve un chavo mucho más centrado, mucho más ecuánime, mucho más sonriente, que está disfrutando más la categoría y las carreras y creo que le va a venir muy bien. Y la temporada que viene me gustaría ver qué pasa con él, creo que va a ser bien interesante. Sí, sí, hay yo que ver. coincido. Sí, yo coincido con lo mismo, ¿eh? Ahora, hay que ver, Luis supuestamente se está quedando por su octavo campeonato, corriendo así no lo va a lograr,
Yo creo que va a tener que decir hasta aquí y ahí la ven, ¿no? Ojalá, sería padre que consiga su octavo campeonato, ¿por qué no? Yo ya no veo a Luis con la posibilidad de conseguir un octavo campeonato, porque Yo tampoco. hay que acordarnos que se viene el cambio de reglamento absoluto a partir del Sí, 2026. Sí, Todo es nuevo para todos. Y honestamente, aunque sí creo que Mercedes-Benz va a llevar la ventaja en el desarrollo del motor junto a Ferrari y a Honda, también creo que mientras no tengan verdaderamente un diseño de un coche ganador, no van a poder hacerlo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque ahorita que estamos viendo que a pesar de que tienen el motor más poderoso de la parrilla, no pueden ganar carreras, a mí me hace sospechar que todo el dominio que tuvieron durante las temporadas anteriores fue a pesar del coche y fue gracias al motor, porque estaban mucho más adelantados que los demás en el motor. Entonces, ahora que el motor ya no es suficiente porque los demás ya los alcanzaron y ya están ahí, el chasis sí está haciendo la diferencia, ¿no? sí, Entonces vamos a sí. ver. Ahora, ¿qué va a pasar con este Red Bull? Ahí está lo cañón, porque Red Bull para el 2026 cambia de motor también, ¿eh? Sí, pero aquí me voy a poner un poco de pitonizo y de oráculo. Son palabras que parecen albur, pero no lo son, lo prometo. Este, y lo que creo es que Ferrari es el que va a empezar a dominar a partir del 2026. Esa es mi hipótesis. Pero bueno, cambia para todos. ¿Quién sabe qué va a hacer Red Bull con este nuevo motor? Porque pues, Ford se va a tener que adaptar, ¿no? Audi Claro. viene. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y posiblemente GMC, ¿eh? Sí, ah, bueno, sí, Sí, pues sí, sí, Con los interesante, Andretti. pero padre, porque interesante, va a haber un interesante. Sí, madral de motores. qué bueno, eso hacía Sí, Sí, qué falta, bueno, eso siempre eso se hacía falta. agradece. Entre más democrático se vuelva el pedo y más tenga que ver con los pilotos, va a ser mucho más divertido, Sí, obviamente. sí, sí, sí. Oigan, ¿tienen algo más que decir sobre Mercedes o nos vamos ya a McLaren? Vámonos con McLaren. McLaren. Porque Mira, bueno, pues Piastri calificó mejor que Lando Norris, porque Piastri calificó en tercero, parece, y acabó sexto en la carrera. Y Lando, pues ni fu ni fa, calificó en quinto, terminó en quinto. yo de Piastri, lo que tengo que decir es, me encanta el chamaco, muy buen piloto. Ojalá el año que entra le den todo el apoyo, porque es un chiquín chamaco muy centradito, muy bien. Lando Norris se me hace un niño estúpido, caprichudo, que se está respaldando en los bolsillos del papi. Cuando le dijeron que lo de Checo, no, pues entonces si tú crees que el chocar contra otro coche es bueno, entonces yo voy a empezar a chocarlo el año que entra. Esas son actitudes de niño estúpido. Ese Ay, por niñito, favor, como si no lo estuviera haciendo ya. o Además, es sea, como, cállate, tarado. O sea, ese niño Pero estúpido no vale la pena ya ni hablar. Se nota que el papi tiene que ver mucho con la mafia, ¿sí? Entonces yo no quiero ni hablar de este tipo. Oscar Piastri, sí, antes de pasar a las declaraciones que usted está mencionando, hay que decirle a los aficionados por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo de sus declaraciones. Durante la carrera, Checo y él estuvieron en una batalla por el cuarto lugar y Lando Norris cometió una asquerosidad como muchas que ha cometido en contra de Checo Pérez a lo largo de los años que lleva él en Fórmula 1. Y pues la verdad es que ahí es donde se ve que la FIA y sus comisarios no aplican el reglamento como debe de ser y hay que buscar cuál es la razón. Y entonces es cuando uno se pone mal pensado. Cuando Checo llegó al final de esa recta y le metió el coche en el vértice de la curva, le dejó el espacio suficiente para que Lando se abriera, porque además hay que hablar de que llegaron al mismo tiempo a la curva. No llegó Checo atrás, no llegó Lando adelante de Checo, no, llegaron al mismo tiempo. Y lo que dice el reglamento es que cuando llegan al mismo tiempo, los dos deben de seguir una línea para volver a tomar el circuito, la pista. Si Checo hubiera quedado atrás, entonces la ventaja la tiene Lando. Si Checo hubiera quedado adelante, la ventaja la hubiera tenido Checo. Esto es un incidente que debió haberse tomado como incidente de carrera. Pero además no lo decimos nosotros. Lo han dicho expilotos de Fórmula 1, lo han dicho analistas de otros países, salvo claro la prensa inglesa, porque pues el nene es británico, y la prensa holandesa, porque pues tienen como consigna odiar a Checo Pérez. Y aparentemente estos comisarios que están incapacitados son funcionarios que no funcionan, ¿no? Y la sí. verdad es que terminaron
metiendo a Checo en un problema porque le pusieron una penalización de 5 segundos que no era justa, que si acaso hubiera tenido que aplicarse, se la tendría que haber aplicado a Lando porque él fue el que se le cierra a Checo. O sea, justamente lo que yo quería contar era que cuando estábamos viendo la carrera, en realidad lo que parecía es que Checo iba más adelante. Un pelín, pero lo que se veía es que Checo iba adelante. Por lo tanto, yo pensé, van a penalizar a Norris. O sea, si hubieran tenido que penalizar a alguien y no hubiera sido incidente de carrera, era Norris. Fin. Pero Aquí bueno, igual. digamos que no. ¿No? Porque son esas personas, o sea, porque no. Entonces dices, ok, no van a penalizar a Norris, incidente de carrera. Ah, no, penalizan a Checo. O sea, ¿en qué universo eso? O sea, ¿cómo? Y pasaron 3 repeticiones más y yo seguía viendo lo mismo. Entonces, o sea, no puedo entender como por qué se penalizó a Checo en vez de a Norris. O sea, no me queda claro. No, yo No tampoco. entiendo. Yo en lo personal a mí se me hizo una payasada. Lando Norris no es la primera vez que hace una porquería así. Es un niñito malcriado, es un chavito que hace lo que se le hincha la gana. Desgraciadamente, hasta ahora la Fórmula 1 básicamente es manejada por británicos. Yo espero ya que pronto ya los gringos empiecen a tomar un poco más de control sobre su Fórmula 1 porque ya es ridículo, o sea, ya está cayendo en lo ridículo. Supuestamente no debe haber racismo, está prohibidísimo, pero todo este tipo de actitudes son muy racistas, ¿no? Inclusive lo vemos ahí con Yuki Tsunoda, lo estamos viendo con Checo, lo hemos visto con otros pilotos, ¿no? Y no lo hacen con Lewis Hamilton por obvias razones. Número es británico y número 2 tiene 7 veces campeón del mundo. No lo van a hacer. Yo siento que ahí sí, yo también creo que debieron de haber penalizado a Lando. Para mí le echaron a perder la carrera a Checo, que por cierto yo quiero agregar, hizo un carrerón. Otra, lo que dijo Checo al final, que se acabó disculpando, Checo tiene toda la razón. Lo que dijo tenía toda la razón, ¿sí? Se vieron muy mal, ¿sí? Realmente los jueces no están para estar en la Fórmula 1. Y eso es cierto, y aquí lo hemos comentado muchísimas veces. Esos comisarios no están para Fórmula 1. Lo que debe hacer Toto Wolff es pedirle una disculpa a Masi para que regrese, porque yo de Masi a este grupo de idiotas, yo prefiero 1000 veces a Masi, honestamente. Pues sí, a mí me pareció que aparte, o sea, si ya le jodiste la carrera, el vato perdió el podio por tu culpa. Tiene todo el derecho a expresarse siempre y cuando no esté faltando al respeto a nadie. Tiene todo el derecho a expresar su enojo, su descontento, su falta de gana, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía le quitan 2 puntos de la licencia porque la FIA es eso. Se los regresaron, a raíz de la disculpa. Porque les pidió permiso, pero a ver, ¿perdona? O sea, ahora resulta que tampoco puedes hablar, tampoco puedes dar tu opinión y tampoco puedes estar en desacuerdo. En ningún momento Checo les faltó al respeto. Entonces me parece de dar bastante pena. Sí, no. ¿Y cómo ven la cuestión ay, ¿qué iba a decir? A ver, nada más para redondearlo de Lando. Sí. Solo lo hace con Checo, no lo hace con nadie más. A los demás les abre la puerta. Cuando llega la hora de competir contra quien debería de competir en otros momentos con otros pilotos, pues le tiemblan las chichis y no lo hace, ¿no? Es Y un segundo, cobarde. hay que repetir lo que dijeron ambos pilotos para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Lo que dijo Checo fue que los jueces no estaban a la altura de la categoría. Tiene razón. Sí. Y lo que dijo Lando es que si ahora lo que se permite es el contacto, pues lo va a tomar en cuenta para la siguiente temporada. Pero en realidad, pues no se acuerda que el que ha promovido el contacto todo el tiempo es él. No, y como dices tú, ¿no? Ha tenido oportunidad de rebasar a otros muchos pilotos y no lo ha hecho. No, pues no. Porque Es nada un más cobarde. Checo es al que le pelea, a los demás los deja pasar. Es un cobarde, el escuincle es un cobarde. Si él ve a cualquier piloto, que llámese Russell, llámese Verstappen, llámese, sobre todo a ellos, a Lewis Hamilton, hasta les abre la puerta. Con Checo trae Sí. un pleito agarrado ya de algún tiempo. Tuvieron Una un problema porque una vez también se le cerró horrible Norris, que le dijo riéndose, no, I'm not going to let him through. Idiota, o Y sea. se va a tener que tragar el hecho de que él
que tiene un mejor coche de lo que jamás tuvo Checo antes de llegar a Red Bull. No ha podido ganar ni una sola carrera y su compañero sí, un sprint, pero ya le ganó. Ya le ganó. Y además que Checo le metió nada más y nada menos que 80 puntos en el campeonato de pilotos en esta temporada. Y de hecho, en Fórmula 2, en la época de la Fórmula 2, este muchachito ganó una carrera. Y el que ganó el campeonato en aquella época mundial fue George Russell, ganando Con un 7 coche carreras, inferior. con un carro inferior. ¿Por qué? Porque este niñito está siendo apoyado por los bolsillos de papi. Esas son las cosas que muchas veces hay que ver y es lo que hay veces yo no entiendo de la Fórmula 1 y me da tristeza porque yo soy apasionado de este deporte, ¿eh? Pues cerramos con Red Bull, ¿no? Mira, Red Bull, Max Verstappen, para variar, un carrerón. Ahora sí que le gusta a quien le guste, al que no, ni modo. El señor es un mega pilotazo, super pilotazo. Es un cuate que se arranca atrás, él ve la forma que pasa y pasa. Punto. Tiene las trayectorias que yo se las he visto muy del estilo del rey de las trayectorias, que para mi gusto es Fernando Alonso. Las trayectorias y contratrayectorias que hace son increíbles. Y bueno, y volvió a ganar, ¿no? Volvió a ganar. Hay quien lo puso como un récord. Yo no estoy a favor mucho de récords por el simple hecho de que pues este año son 24 carreras contra, creo que eran 9 antes, ¿no? Entonces, poner récords, no, como que no checa. Yo creo que tendría que dividir por épocas para hablar de récords mundiales. Bueno, Pero en sí, pero el muchacho, independientemente del número de carreras, sí hay que decir que el tipo ha sido dominante. no, increíble, totalmente dominante, ganó, estábamos hablando de 22 carreras de 23, Senna ganó 15 de 16 en un año. Por eso es que yo decía de las estadísticas, no hay que, las comparaciones ahí están ilógicas, pero el tipo es un megapiloto, ¿eh? Sí, Yo siento lo que si es. lo quitan de ahí, yo siento que puede dar resultados en el equipo que le pongan a este muchacho, ¿eh? Sí, de acuerdo completamente. Pero Sí, sí, también hay, también hay que decir que si no tiene un coche a modo, sigue siendo un buen piloto, por supuesto, porque es un, como diría Jack Beck, es un superclase. Me gusta mucho este término que utiliza Jack Beck. Que por cierto le mandamos saludos porque sí, nos recomendó en su canal, lo cual le agradecemos muchísimo, y nos felicitó a Cristel y a mí por nuestro matrimonio, que también se lo agradecemos muchísimo, y nos mandó abrazos a todos y creo que nos quiere. Nosotros lo queremos a él. Este, muchísimo. pero bueno, lo que quería decir es que cuando tiene un coche que es parejo para los dos, sigue siendo un piloto difícil de vencer y un gran piloto, pero se le puede vencer y Checo lo demostró al principio de la Sí, temporada. sí, sí, sí. Bueno, lo que No, hay y que ver, además obviamente la cabeza le empieza a jugar para otro lado, porque es Sí, verdad que la cabeza es muy importante en este deporte y cuando empezó a comerle la cabeza a Checo, no, había errores, había cosas que ahorita obviamente no vemos para nada, ¿no? O sea, carrera tras carrera, manejo impecable, ni un solo error, pero obviamente con la cabeza en donde tiene que estar. O sea, sí, es un hecho que al inicio de la temporada, cuando Checo ganó 2 carreras y que había como ahí mucho más competencia, el tipo, claro que cometió más errores, claro que no estaba en el mismo lugar, claro que su manejo no era tan impecable, normal. ¿qué opinan de lo que hizo Leclerc al final de la carrera? genial, genial. A mí se me hizo una muy bonita actitud de ayudar. Yo creo que lo quiso hacer por lo de México, no me hagan caso, a lo mejor, No, no pero creo. Yo creo que lo Lo quiso hizo por hacer el para equipo. asegurar el subcampeonato de Ferrari. Sí, por sí, supuesto, pero algo que dice Mario que yo no había pensado y creo que es verdad, aunque creo que sí lo hizo por el equipo, es un hecho que Max no lo hubiera hecho, ni por el No, equipo. ni no por lo el equipo. hizo, no lo hizo. Y la mayoría de pilotos yo creo que no lo hubieran hecho. A mí me parece que Leclerc está en otro lugar, o sea, su mamá y su papá se merecen un premio de Era una buena crianza porque, chamba. Sí, o sí, sea, ese pero chavo, mis respetos, ¿eh? Verstappen cuando tuvo la oportunidad de ayudar el año pasado a Checo, si ustedes recuerdan, él Sí, dijo no. claro, y ya habiendo ganado Sí, y con toda la oportunidad, o sea, lo único que tenía que hacer era ayudar a que su compañero quedara subcampeón, o sea, ni siquiera es que le estuvieran pidiendo que se diera su lugar o pusiera en riesgo su propio campeonato, o sea, no, fin.
Y fíjense qué Leclerc, curioso, ¿no? Este año como que cambió de actitud Max, ¿eh? Pues las ya, últimas dos carreras, ¿no? Eh, sí, sí. Las Pero ya últimas dos carreras, pero tampoco es así como... pero es mucho pedirle, olvídate, o sea, estás Yo hablando de... llegué a la conclusión de que Leclerc es socialista, porque piensa en el bien común, Totalmente, piensa en el bien del equipo. Sí, totalmente. O sea, Leclerc estaba pensando en su equipo. Y todo el mundo decía, ay, es que solo lo ayudó por su equipo. Pues era el sereno, pero la pero mayoría de lo, pilotos lo, lo no lo hubieran ayudó. hecho. No lo No, hubieran hecho por es, ese orgullo estúpido y malentendido que tienen la mayoría de los pilotos. Pero la actitud que sí, tuvo a hombre. mí me encantó, fue muy buena la actitud de este muchacho. A mí siempre me ha gustado, y ustedes lo saben porque yo aquí lo he dicho, ¿no? De hecho, yo le Sí, llamo el Le Petit Prince, el principito. Sí lo sí. es, sí es un Eh, rey. Es Lo un que le rey y se falta ven es muchacho, muchas. temperamento un poco, ¿no? Sí, pero se ven muchos detalles, o sea, tonteras como que en la carrera pasada esperó a sus compañeros para subirse al coche, o sea, son cosas que parecen una tontera, pero que la neta los demás pilotos no lo hacen. son De O cuestiones de sea, los, sí tiene educación, una educación distinta. son cuestiones de educación, tiene, totalmente. ahora sí que, no hablando de clases, sino de bonomía, viene de buena cuna. Y creo que además demostró que también tiene una lectura de carrera muy padre, es un tipo inteligente, igual que Carlos Sainz, que más allá de lo que está pasando dentro de su cockpit y dentro de sus 3 metros cuadrados de espacio en el coche, y darse cuenta de que a lo mejor podía variar la estrategia para poder a lo mejor hacer que Ferrari quedara en un mejor lugar en el campeonato. La verdad es que hace falta tener temperamento. Pensar eso a 300 kilómetros por hora está cabrón. La Claro. neta, Ah, ya me la acordé neta. lo que iba a decir, ya me acordé. Sí, Era de las declaraciones de Checo respecto a los comisarios que dijo que no estaban a la altura. Y sí, Checo fue y pidió una disculpa, pero como ese gran dicho dice, a palo dado, que ni Dios lo quita. exactamente. O sea, ya el Sí, palazo ya fue dado, ya todo a nivel mundial saben que estos camaradas son unos corruptos y son unos buenos para nada, ¿eh? Y que hay que A hacer mí de algo a ese verdad, respecto. esta actitud de castigar a alguien por sus declaraciones, como si Checo hubiera dicho, pinches jueces de cagada me tienen hasta la madre, son unos, o sea, está muy mal, pero al final, Tienes razón. pero es más la allá verdad. de eso, ¿Sí? no puedes censurar a los pilotos, no puedes censurar a la gente, o sea, hay algo tremendamente grave en que lo hayan penalizado con puntos en su superlicencia por algo que declaró. Pero O sea, mira, hay ¿sabes algo cuál que es? está muy mal ahí. ¿Sabes cuál es el problema, hija? Que eso se está dando ya en todos los deportes, ¿eh? En todos. De hecho, hubo un quarterback que era buenísimo, 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 joven, y fue expulsado de la liga simplemente por ser el primero en hincarse cuando el himno de Estados Unidos estaba tocando en protesta. Y llegó un Sí, Donald Trump y dijo, yo correría a ese idiota y lo sacaría y estás despedido y le hicieron caso y ve, lo despidieron y no, nunca volvió. No, y entiendo que se está dando en muchos lados, se está dando ahorita en la industria cinematográfica con estos actores que están alzando la voz por el conflicto entre Israel y Palestina. Pues, ¿qué pasó con Y se Jenny? está dando en un montón de lugares, pero es muy peligroso que nosotros como individuos lo dejemos pasar. Ah, no, claro que no debe ser, pero ya ves lo que le pasó a esta oigan, niña Jenny Ortega, igual, Sí, no, no fue ella renunció, la otra chica que es mexicana, pero, o también. sea, lo que voy es que al final el hecho de que sucede, entiendo que al final Checo les pidió una disculpa y le devolvieron sus puntos, me parece un tipo hiper inteligente, es algo que yo no hubiera tenido la madurez para hacer, los hubiera mandado a la rechingada y que me quiten 10 pinches puntos. Pero A palo él dado, siempre ha demostrado ser una persona súper congruente, con la cabeza súper bien amueblada y que hace lo que toca cuando le toca
Y tan es así que ha soportado ser el compañero de este tarado y se ha tragado toda la mierda que ha dicho Helmut Marko durante toda la temporada y se ha comido la prensa y obviamente es un tipo que está en otro nivel en ese sentido. Sí. Hizo lo mejor que puedes hacer, que es pedir una disculpa porque no iba a ganar con ese tipo de autoridad, nunca vas a ganar y lo hizo muy bien, pero está muy mal. Nadó ¿Qué en tal? contracorriente toda la temporada, ya hablaremos Sí, de eso en el programa especial que vamos a hacer de Checo. Me sí, gustaría que habláramos de las cifras que dejó el campeonato al final para cerrar el programa si no tienen ningún inconveniente. El top 10 de pilotos quedó Stroll en décimo con 74 puntos, Piastri con 97 en noveno, octavo Bien. Russell con 175, Sainz en séptimo con 200, Lando Norris con 205 quedó en sexto, en quinto Leclerc con 206, misma cantidad de números, de puntos que Alonso, pero Alonso quedó arriba de él en cuarta posición porque tiene más podios. sí. Hamilton 234, Checo Pérez 285 y Max Verstappen 575 puntos. Muy bien Madre por mía, Checo, ¿eh? Max Verstappen. Sí, no, Y no, no. el campeonato de escuderías quedó de esta forma. En primer lugar Red Bull con 860 puntos, el más del doble que Mercedes-Benz, que fue el segundo lugar con 409. Madres. Tres abajo, en tercer lugar, tres abajo Ferrari con 406 puntos. En cuarto lugar, McLaren con 306. Aston Martin con 280 en quinto. Alpine en sexto con 120. Williams en séptimo con 28. Alfa Tauri con 25 en octavo. Noveno, Alfa Romeo con 16. Y Haas 12 puntos. Nada más les traía las estadísticas particulares solo de Red Bull, que dejó 21 triunfos, 2 de Checo Pérez y 19 de Max. 14 poles que fueron 12 de Max y 2 de Checo, 5 victorias de la carrera sprint, 30 podios, 11 vueltas rápidas, 860 puntos en el Mundial de Constructores, 575 para Max y 285 para Checo. Así Sí, de dominantes. sí, muy dominantes. Ahora, yo quería comentar por qué están tan molestos en Ferrari. Bueno, básicamente creo que hay una cantidad estratosférica de diferencia en dinero cuando se reparten entre el número 2 y el número 3. Entonces, obviamente, cuando a Ferrari los hacen regresarse 10 posiciones por la alcantarilla de Las Vegas, obviamente sus chances de haber quedado aquí arriba, pues bajan, ¿sí? Claro. Entonces, ese es el malestar, porque realmente 3 puntos lo pueden haber sacado en una De carrera, acuerdo, y creo que completamente. la diferencia En esa carrera, sí, justamente. y la diferencia, Porque aparte, Carlos venía muy bien. O sea, sí, Carlos hizo una gran temporada. No es un equipo que solamente tuviera un piloto consistente. De hecho, fue el al más revés, hubo un momento inconsistente, en el que parecía que Carlos iba a quedar por delante de Leclerc. Entonces, me Sí, parece que eso estuvo muy mal y yo sí creo que además se vio reflejado en esta última carrera, obvio. hay 6 puntos de diferencia entre Leclerc y Carlos, la diferencia es esa, lo que tú dices, Cristel, esa carrera pudo haber hecho la diferencia. claro, pero además lo que decía yo Sí, en cuestión de equipos, por equipos, la diferencia entre un equipo y otro, esos 3 puntos, estamos hablando de no de $100, $200, sino millones de dólares en cualquier Sí, claro, repartición. Entonces claro, yo claro, estaría claro. igual, ¿eh? Yo estaría igual de Sí, molesto, estaría pidiéndole una indemnización a los organizadores de Las Vegas y a la misma FIA bueno, la FIA creo que ya les dijo que les va a subir el presupuesto, está perfecto, ¿no? Es lo mínimo que podían sí. hacer. Bueno, esto fue la última carrera. Quisiera decirle a los aficionados que vamos a tener 2 programas más, uno para hablar de la temporada y otro para hablar de Checo durante la temporada. Pero me gustaría, si ustedes quisieran hacerlo también, que dijéramos en una oración qué nos ha parecido la temporada. A mí me pareció extraordinaria la temporada con altibajos que yo creo que pueden corregirse, ¿eh? Pero Checo, muy bien. Max Verstappen, muy bien. Espero que el año que entra no sea tan grande ese dominio. Para ti, Cristel, pues a mí me pareció una muy buena temporada. No me pareció una gran temporada porque sí creo que estuvo empapada por la FIA y no de buena manera, más allá de cuestiones de pilotos. Entonces,
Ojalá eso sea lo que mejore el año que viene. Urge. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo que quiero decir es que para mí fue una temporada reveladora y tiene que ver con eso que dices. Para mí esta temporada dejó al desnudo muchísimos vicios que tiene la categoría, la FIA y, y la estructura social al interior de la categoría. Sí, sí te refleja un montón cómo funciona el mundo, ¿no? Está cañón. Sí, mucho, mucho, mucho. Aficionados, muchísimas gracias por vernos, por seguirnos, por darnos like, por comentarnos, por compartir nuestro enlace. De verdad les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado durante este año que empezamos con este blog. Espero que les esté gustando. Prometo ya que nos vamos a poner a contestar bien los comentarios. Yo me voy a meter hoy mismo a contestar, pero síganos comentando, por favor, no crean que porque nos tardamos no los leemos, porque sí los leemos. Ok, Bueno, vámonos. gracias. Acuérdense de suscribirse, por favor, de darnos like, de compartir. Sus comentarios, yo sí he respondido, mi papá también ha respondido, el único que falta es aquí nuestro queridísimo. Pero bueno, sí los leemos, estamos muy pendientes y nos viene súper bien que justo nos comenten, nos compartan, nos den like, se suscriban y todas estas cosas que ayudan a que podamos seguir haciendo este bonito blog. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga donde quiera que estén. Un beso y un abrazo. Chao.